Bienvenidos una vez más, qué bueno que te conectas. Y me gustaría empezar este tema con esta frase o este pensamiento: rodéate de personas que puedan edificar tu vida, para que tú también puedas edificar la vida de otros que lo necesitan. Y hay un proverbio que a mí me gusta mucho y me gustaría compartírtelo. Esto viene en Proverbios 17:17. Dice: el amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano. El mundo está pasando por una situación difícil. Estamos viviendo en algunas ciudades el rebrote de este virus. Sabemos que hay personas que la han pasado muy mal, hay personas que han perdido cosas. Y yo creo que el deseo de Dios es formar una iglesia sana, una iglesia fuerte, para poder edificarnos entre nosotros y para poder ser una opción que Dios use para poder edificar y traer ánimo a las personas que necesitan escuchar una palabra de Dios. Todos necesitamos escuchar una palabra de Dios, porque eso nos trae ánimo y nos trae fuerza y nos trae de alguna manera una paz que nos va a llevar a esforzarnos en lo que es bueno para nosotros, en lo que es bueno para nuestra familia, y no perder el objetivo de que Dios está haciendo algo nuevo, de que Dios está listo para bendecir tu casa, para bendecir tu familia y para traer siempre nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida. La semana pasada empezamos una nueva serie de enseñanzas en Oxígeno llamada Suma, y créeme que Dios ama a este mundo y está determinado a salvarlo a través de Jesús. Entonces, yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de expresar los pensamientos, la presencia, los sentimientos, las palabras y los deseos de Dios a la sociedad. Dios, créeme que Él determinó salvar al mundo. Él ama al mundo, Él ama a sus habitantes, y Él está determinado a salvarlo, y va a ser a través de Jesús. Entonces, por eso nosotros estamos muy enfocados en conocer a Jesús, porque Él es el camino, Él es la puerta al Padre. Y en verdad, si escuchas esto por primera o por segunda vez, no pierdas la oportunidad de conocer a Jesús. Dios siempre ha querido sumar a nuestra vida más cosas, pero lo primero que Dios suma a nuestra vida es fe. Cuando Él nos habla, provoca fe en nosotros. Eso es súper importante, porque a veces nosotros pensamos que estamos en las condiciones de aceptar a Dios en nuestra vida, pero ese sentimiento de querer aceptar o acercarnos a Dios, Dios mismo lo provocó. Nosotros a veces no somos capaces ni siquiera de decirle a Dios: Dios, te necesito. Para que esas palabras salgan de mi boca es porque Dios, primero con su amor y acercándose y rodeando de personas que aman nuestra vida, nos trae esa necesidad e inspira esas palabras. Entonces, lo primero que Dios provoca en nuestra vida es fe. Pero Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5 al 9, dice lo siguiente, y esta es la parte o el versículo donde vamos a estar basando toda esta serie. Créeme que si tú y yo le ponemos atención y lo ponemos en práctica y nos esforzamos, tu vida va a ser diferente, las cosas van a cambiar, nuestra forma de orar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conocer y de compartir a Jesús. Y dice lo siguiente: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Te voy a repetir el listado de estas cualidades: virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Y lo que nos dice Pedro es de que si nosotros nos esforzamos en añadir eso a nuestra fe, vamos a ganar
vamos a ganar puntos muy importantes y nos habla de 3 puntos muy importantes. Nos hará crecer en el conocimiento de Jesús. Recuerda que Él es la puerta y que a través de Jesús Dios quiere salvar nuestra vida. Nos va a hacer útiles, yo creo que todos queremos ser útiles en todas las áreas de nuestra vida, y nos va a hacer productivos. Entonces, creo que nos conviene mucho que tú y yo le podamos poner atención a este consejo, y en esta sesión me gustaría hablarte del contexto de estas cartas, de la intención de Pedro, de por cómo se lo dice a la iglesia, cuál es su intención, y vamos a explicar o a ver en la palabra las primeras dos que son virtud y entendimiento. En nuestras traducciones dice conocimiento, pero estas cartas tienen una amplia visión de la voluntad de Dios. En verdad, créeme que si tú estás en busca de la voluntad de Dios, eso nos va a llevar a pensar en Dios. La voluntad de Dios se trata de Dios, no solamente se trata de lo que yo quiero o lo que quiero. A veces nos encontramos diciendo que buscamos la voluntad de Dios, pero lo único que queremos es el apoyo o que Dios respalde mi voluntad. La voluntad de Dios se trata de Dios, y entonces aquí Pedro es muy objetivo en estas cartas y él empieza como a recordar la voluntad de Dios. Y hay todo un contexto, y también nos reta a analizar nuestra vida, analizar nuestra forma de conocer a Dios, nuestra forma de pensar, nuestra forma inclusive nuestro nivel de conocimiento. No que nos aprendamos mucha Biblia, sino que sepamos qué tanto conocemos a Jesús. Entonces déjame darte algunos puntos importantes sobre el contexto de estas cartas. Estas cartas están dirigidas a una red de iglesias en Asia Menor, que actualmente es Turquía. Fue escrita cuando Pedro estaba en Roma. Estas iglesias tenían cierta persecución. Asia Menor era un imperio romano, pero había pasado cierto tiempo y ellos estaban siendo atacados. El imperio romano los estaba atacando de alguna manera, los estaba persiguiendo y estaba confrontando a la iglesia y les estaba diciendo, ¿dónde está tu Jesús? ¿Dónde está ese Jesús que prometió regresar? Y entonces estas iglesias no eran iglesias formadas por judíos, eran iglesias formadas por gentiles. Y entonces ellos ahora son parte del cuerpo de Jesús, ahora son parte de la iglesia igual que tú y que yo. Entonces es bien interesante porque están sufriendo esa persecución, están siendo atacados, están siendo confrontados, y a veces las temporadas difíciles se alargan más de lo que hemos pensado, y nosotros empezamos con nuestra fe y empezamos a decir que Dios está con nosotros, que las cosas van a salir bien, que los mejores días vienen por delante, y cuando esas temporadas se alargan, eventualmente habrá cosas que nos quieran confrontar y que nos digan, ¿dónde está tu Dios? Y estas iglesias, este grupo de iglesias estaban sufriendo esta parte. Entonces Pedro con estas cartas los anima. Y yo no sé cuántas veces te ha animado una carta, cuántas veces te ha animado un correo, una prédica, una canción, un mensaje, alguien que te pregunta cómo estás, cómo van las cosas. Entonces Pedro está en esa posición y Dios lo está usando a través de estas cartas. Y Pedro es muy objetivo. Él afirma su identidad como hijas e hijos de Dios, porque lo dice porque son iglesias que fueron formadas por gentiles. Entonces él es bien objetivo y anima a la iglesia a que fuimos comprados, fuimos añadidos al pueblo de Dios. Entonces hay un punto muy clave ahí en la identidad. También afirma que las dificultades de la vida hacen crecer nuestra confianza en Dios. Entonces no menospreciemos ni no estemos tan a la defensiva cuando hay dificultades en nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos nuestra confianza en Dios, es una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nosotros seamos fortalecidos y nuestra confianza sea más grande en Él. Pedro anima a estas iglesias porque están pasando una temporada mala y están pasando por tratos
injustos por parte del Imperio Romano. Y hay muchas cosas que Pedro está hablando en estas cartas. En verdad te invito a que las leas, a que veas el contexto, a que veas las intenciones de Pedro y lo que Pedro está queriendo animar y confirmar en la fe de estos creyentes. Pero él es muy realista, entonces los anima, él no niega como esa persecución o ese ataque, dice, ahí está, y es muy realista en eso, pero los anima a resistir y a crecer en la fe y en la esperanza de lo que nos ha llamado el Señor Jesús. Entonces, después vemos en la historia que Pedro es ejecutado en Roma por el emperador Nerón. Hay una serie de ahí de acusaciones que le adjudican, aunque él no las hizo. Y entonces hay un reto muy importante en esta carta. Pedro sabía que eran sus últimos días. Pedro seguía enfocado en edificar a la iglesia. Y entonces él lanza un reto muy importante, muy interesante, donde dice, los seguidores, así lo interpretamos, los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejan de crecer. A veces pensamos que seguimos a Dios y Él va a hacer todo por nosotros. Y Él es un buen Padre, Él es Dios, Él le gusta que dependamos de Él, que le podamos pedir lo que necesitamos. Pero los seguidores de Jesús son personas que nunca dejan de crecer. Y el objetivo de Pedro en estas cartas era restaurar la confianza de la iglesia a pesar de la mala temporada que estaban viviendo. ¿Cómo lo iba a hacer? Hay una parte bien importante porque Pedro dice que lo vamos a poder lograr hacer a través de la fe y que esa fe nos va a llevar a que nosotros podamos participar de la misma naturaleza de Dios. Entonces es bien interesante esto porque no solamente Dios nos llama a que seamos personas diferentes o nos salva, sino que Dios dice, te invito a que tengas la misma naturaleza que yo tengo. Y cuando aparece, o es aquí donde aparecen estas 7 cualidades: virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Y el amor es la que corona todas estas cualidades, los vamos a estar viendo, y el propósito de Pedro era dar a conocer estas enseñanzas o este objetivo de generación en generación, y tan así fue el respaldo de esa palabra que fue inspirada por Dios, que ahorita tú y yo estamos aprendiendo de lo que Pedro recibió de parte de Dios y lo que quiso enseñar. Entonces sabemos que cada generación ha pasado por temporadas difíciles. Ahora nos tocó vivir esta parte de la pandemia y estamos conscientes de que esto puede alargarse, a lo mejor durante un año más o más de un año. Entonces creo que cuando las temporadas se alargan, cuando es inevitable que podamos vivir eso, van a venir pensamientos o personas o situaciones que nos van a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que prometió venir, que prometió estar contigo, que prometió sacarte adelante? Pero en verdad no te preocupes porque Dios está ahí, Dios es bueno, Dios tiene el cuidado de todo, Dios tiene el cuidado de tu familia y créeme que hay una protección de parte de Dios sobre ti. Y queremos retomar este reto que Pedro lanzó a la iglesia. En verdad nos vamos a enfocar con esa intención. Y te lo voy a repetir, los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejan de crecer. Eso es bien importante. En verdad nunca te conformes con lo que sabes, aunque sea mucho de parte de Dios. Dios es infinito, Dios es eterno y créeme que Él siempre tiene una nueva perspectiva de su palabra, algo nuevo que enseñarnos, porque en las temporadas difíciles nuestra fe tiene como 2 caminos. Nosotros podemos... nuestro corazón se puede enfriar y podemos dejar de querer seguir conociendo a Jesús y así llegar al Padre, o al contrario, nuestra hambre por parte de Dios en las
en las temporadas difíciles puede aumentar y entonces nos aferramos a Dios, nos aferramos a una palabra porque estamos seguros de que Él es nuestro Dios y que está con nosotros. Y por esta razón, el día de hoy veremos como estas dos primeras cualidades de una manera muy general, muy objetiva, creo, pero vamos a ver la virtud y el entendimiento. En otras traducciones también es el conocimiento. Y entonces, la virtud, empecemos por la virtud. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento o conocimiento. Y entonces, Pedro dice dos palabras antes de hablar de la virtud. Dice dos palabras bien importantes: esforzarnos y añadir. Y entonces el esforzarnos nos lleva a pensar, dice Pedro, sean diligentes, pónganle velocidad, pónganle rapidez, apliquen una fuerza y tengan como un fervor para poder atender lo que les voy a decir. Entonces creo que lo que dice Pedro le está diciendo a la iglesia: esfuérzate. Esfuérzate por añadir a tu fe esto. Pónganle velocidad. Yo creo que cuando tú y yo valoramos una palabra o un consejo, nos apresuramos a llevarlo a cabo. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta en lo personal qué tanto valor tiene la palabra de Dios o los consejos de Dios para nuestra vida. ¿Me estoy apurando o estoy siendo muy, no tiene tanto valor, no estoy poniéndole tanta atención a Dios en esa parte? Entonces, no dejes pasar la oportunidad de edificar tu confianza en Jesús. Es bien importante que tú y yo no solamente podamos conocer la voluntad de Dios, sino que nos podamos atrever a comprobarla. Dice la Biblia que nosotros la comprobamos y que de esa manera vamos a tener resultados diferentes. Y cuando Pedro también dice añadir, en este contexto Pedro lo está tomando el significado de ser muy generoso o abundante, la palabra añadir. Entonces, el añadir a nuestra fe es ser generoso con nuestro conocimiento de Jesús, porque esto nos traerá confianza y seguridad en Dios. A veces pensamos que el añadir obviamente es sumar, pero que lo tenemos como en un concepto muy físico, muy monetario, pero Pedro dice, añade cualidades a tu vida, cualidades a tu fe. Y entonces, yo no sé cuántas veces has tenido como este concepto de que tú seas generoso con tu conocimiento de Jesús. A lo mejor es decir, bueno, yo conozco que Jesús es mi Salvador, que Él dice en su palabra que Él no descansa por cuidarnos, que Él es nuestro intercesor, que es nuestro abogado. Entonces, ¿qué tanto conocemos de Dios? Y entonces Pedro nos da un buen consejo y nos dice, sé generoso contigo, sé generoso con lo que conoces de Jesús, amplía tu conocimiento de lo que es Jesús para ti y entonces las cosas van a ser diferentes. Pablo nos da el mismo consejo interpretado de otra manera. En Filipenses 2:13 dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación. Entonces siempre hay un punto bien objetivo de los apóstoles cuando nos dicen Dios ya hizo su trabajo y lo cumplió y llegó y lo cumplió al 100% a pesar de sus limitaciones, a pesar de los sentimientos o de la falta de ánimo o tristeza. Jesús ya lo hizo y entonces ahora nos toca a nosotros añadir, ahora nos toca a nosotros ser generosos con nuestra mente, con nuestro corazón y seguir sumando lo que Dios dice que es importante para nuestra vida. Y Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Entonces yo creo que si tú y yo tomamos este consejo, podremos ocuparnos, y ocuparse es procurar y hacer crecer. No solamente es decir, bueno, ya tengo a Dios, Él salvó ciertas cosas en mi vida, me han dicho que Dios quiere sumar a mi vida, me quiere dar más cosas, me quiere dar bendiciones, eso es bueno, Dios nos quiere meter en un proceso, también es cierto,
pero Dios también necesita o quiere impulsar tu vida para que tú añadas y para que tú empieces a sumar también a esta relación entre tú y Él. Y la parte de la virtud representa la fuerza sana del hombre y mujer para hacer o permanecer en algo. Entonces, en esta parte, Pedro lo traduce como excelencia, y en los tiempos de Pedro eso significaba el cumplimiento de algo. Entonces, yo creo que la virtud es impulsada por la fe. Es impulsada, a veces pensamos que ciertas virtudes que tiene una persona pueden ser dones, pueden ser cosas buenas, cosas que se facilitan, pero en el ámbito del alma, en el ámbito espiritual y en el ámbito de la fe, dice la Biblia que la palabra de Dios provoca fe en mi vida y que esa fe va a provocar una fuerza o una virtud o una fortaleza para que tú y yo podamos permanecer haciendo algo. Y ese algo siempre va a ser bueno y siempre se va a traducir en algo bueno. Tú vas a ver otras traducciones en la Biblia donde dice, habla de una excelencia moral, habla de ayudar a las demás personas. Entonces, yo creo que la virtud representa la fuerza sana del hombre y la mujer para permanecer en algo que Dios nos ha mandado a hacer. Se traduce como el cumplimiento de algo. Entonces yo creo que todo empieza en Dios. En verdad, créeme, lo que tú estás sintiendo en ese momento es porque Dios ha querido. El momento que tú le dices, Dios, yo creo que sí te necesito en mi relación de noviazgo, creo que sí te necesito en mi matrimonio, creo que sería bueno empezar a confiar en ti, es porque el amor de Dios lo ha provocado en ti. A veces pensamos que somos buenos y bueno, ahora sí me voy a acercar a Dios. Eso lo provocó Dios. Te ama tanto que invade tu corazón, invade tus pensamientos y nos empieza a hacer entender que lo necesitamos y Él quiere añadir a nuestra vida. Entonces, yo creo que cuando Dios está provocando eso en tu vida es porque Él tiene un interés contigo y Él tiene un plan contigo. Así que el primer impulso de ánimo a nuestra vida para ocuparnos de añadir cosas a nuestra fe y añadir estas cualidades es la voz de Dios. En verdad, no menosprecies la voz de Dios, es bien importante. Yo sé que a veces la voz de Dios nos confronta, a veces nos disgusta, a veces nos reta los consejos, no siempre es como ánimo y vamos a salir adelante. Yo sé que hay una parte muy motivacional de la palabra, pero la parte realista y la parte de ocuparnos de nuestra fe sobrepasa eso de la motivación, porque a veces le queremos dejar todo el trabajo a Dios y nos encontramos que la fe necesita que le podamos añadir cosas y esa tarea nos corresponde a nosotros. La fe nos lleva a cultivar la virtud, o sea, nos ayuda a aplicar la fuerza para permanecer confiando en Dios. Créeme que la fe que hay en tu corazón te va a llevar a virtud y esa virtud significa fuerza para seguir confiando en lo que Dios me dijo. Y esta confianza nos lleva a la siguiente cualidad, el entendimiento o el conocimiento. La fe nos ayuda a cultivar virtud y la virtud conocimiento. Y en este verso Pedro hace referencia a dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento creciente entre tú y Jesús y es muy similar al de una relación de noviazgo. Hay un conocimiento y a través de dedicar más tiempo, más pláticas, más charlas y más cosas, el conocimiento va creciendo en una relación. Y el otro es el conocimiento práctico. Entonces, en este versículo, Pedro se está refiriendo al conocimiento práctico y este conocimiento práctico es aplicar sabiduría que nos ayuda a entender lo bueno y lo malo y evitar lo último que sería lo malo. No solamente el conocimiento de decir quién es Jesús, sino ese conocimiento me va a llevar a decir Jesús es mi Salvador, Él me ama y entonces yo voy a poder tomar un criterio entre lo bueno y lo malo e inclinar mi corazón e inclinar mi vida hacia lo bueno. Esa es la intención del Espíritu Santo. Este conocimiento es la capacidad de manejar nuestra vida con éxito y tomar decisiones correctas a la vista de Dios.
Yo creo que todos queremos tomar decisiones correctas, todos queremos ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, y esta es una de las claves muy importantes. Créeme que si tú y yo añadimos y nos ocupamos de nuestra fe, no solamente le decimos, Dios, añade fe, necesito más fe. Sí, bueno, Dios, gracias por la fe que tengo, pero yo tengo que sumar y yo tengo que ocuparme de seguir añadiendo a mi fe estas cualidades. Y si no las entiendo, no las ubico, tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo, pasar tiempo en su presencia, tiempo con su palabra, porque este conocimiento nos ayuda a dirigir nuestra vida nos ayuda a dirigir nuestra vida y no solamente depender de las emociones, sino es un balance entre lo que sentimos y lo que conocemos. Y yo creo que en esa parte Dios quiere traer un equilibrio y quiere traer sanidad. En Filipenses capítulo 1, el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en el buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Entonces, el conocimiento nos va a ayudar a conseguir dos cosas: tener un buen juicio y identificar qué es lo mejor para nosotros. A veces nos la pasamos orando porque no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No sabemos si esta carrera, si este trabajo, si esta persona, si esta oportunidad, si esta responsabilidad. Y como no conocemos a Jesús, nos la pasamos preguntándole. Y a veces Dios nos habla, pero Dios nos va a llevar a que lo conozcamos primero a Él y poder obtener un buen juicio y poder obtener o identificar qué es lo mejor para nosotros. Yo creo que Pedro nos anima mucho a que nos ocupemos de lo que Dios ya nos dio y que podamos añadir estas dos. Nos vamos a enfocar solamente en estas dos cualidades esta semana: virtud y entendimiento. Y en verdad queremos animarte a que junto con nosotros tomes el reto que Pedro lanzó a la iglesia, que tomes el reto para que podamos ser personas que veamos resultados en nuestra fe, en nuestras oraciones. Y te lo voy a repetir, el reto que vamos a estar como recordándote constantemente. Los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejan de crecer. Y con este salmo quisiera terminar para hacer una oración. El Salmo 27 es un pensamiento de David. A mí me encanta este salmo porque David tiene una seguridad bien fuerte y bien establecida en Dios. Y déjame leértelo, Salmo 27, versículo 13 y 14. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Cuando David dice esto, dice, yo voy a ver la voluntad de Dios aquí. A veces pensamos que cuando me vaya al cielo voy a experimentar la voluntad de Dios, pero David dice, algo tengo por seguro, que la bondad y la voluntad de Dios la tengo que vivir en la tierra de los vivientes. Y dice, cobra ánimo, ten ánimo porque tu confianza está en Dios. En verdad, te animamos a que juntos podamos tomar este reto y seamos responsables de nuestra fe, seamos responsables de nuestro conocimiento, podamos tomar lo que el Espíritu Santo nos ofrece con la virtud, con la fuerza que impulsa esa fe, y podamos seguir conociendo a Jesús. Recuerda que Jesús es el camino al Padre. Si quieres llegar a Dios, tú y yo tenemos que conocer a Jesús. Déjame hacer una oración bien rápido. Espíritu Santo, muchas gracias por esta palabra. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes esta semana y a lo largo de nuestra vida a que podamos ser responsables y ocuparnos de nuestra fe, ocuparnos de nuestra salvación, y que también podamos sumar, Dios, a esta relación entre tú y nosotros.
Gracias por tu Espíritu, gracias porque nos has dado la capacidad, nos has dado fuerza, nos has dado fe, nos has dado ciertas palabras que animan mucho nuestra vida. Sabemos que tú estás con nosotros y yo creo, Dios, que tu Espíritu Santo está con tu iglesia y que vamos a poder ser personas productivas y vamos a poder ser personas que animen la vida de otras personas. Muchas gracias, Dios, porque tú eres un buen Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, hemos terminado nuestro servicio en línea del día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Sigan compartiendo. Si tú te gustó este mensaje y quieres compartirlo, se queda guardado en nuestra página de Facebook. Puedes meterte y ahí buscarlo y compartírselo a alguien. Los esperamos la próxima semana y recordándoles, si tú quieres venir al servicio presencial, recuerda que puedes encontrar ahí en nuestra página el número, mandarnos un mensajito para confirmar tu lugar. Saludos a todos.